Hola, bienvenidos todos a su canal. Los saluda su amiga Sos. Hoy les comparto esta receta casera de chicharrón en salsa roja y nopalitos. Espero les guste esta deliciosa y económica opción. Te invito a que me acompañes en la preparación de este rico platillo. Para esto empiezo limpiando y cortando de 12 a 14 nopales tiernitos. Tú los puedes cortar a tu gusto. Después de cortarlos, los pongo en un sartén con solo sal. Si tengo cilantro le pongo, hoy no tenía. Los tapo y dejo a cocinar a fuego bajo para que suden y estos empiecen a soltar su propio líquido. Por separado en un comal, pongo de 12 a 15 chiles. Voy a asar solo un poco. Solo es una pasada. A fuego entre bajo y mediano. Para enseguida removerlos del comal. Los dejo enfriar. Ahora el turno es de 10 a 12 chiles guajillo. Les removí solo las semillas. Quiero que el guisado quede picosito. Si no te gusta lo picante, ábrelos y desvénalos también. Lo mismo con el chile puya. Yo por lo regular no lo hago. También solo les doy una pasada. Los dejo enfriar para luego lavarlos y ponerlos en la estufa a que solo den un hervor para que se suavicen. Pongo a asar un cuarto de una cebolla grande y de 7 a 9 dientes de ajo. No tengan miedo a usar mucho ajo, este tiene muchos beneficios para la salud y le da mucho sabor a nuestros guisados. Ya los nopales casi están. Los muevo y dejo destapados para que la baba se acabe de consumir. Ya el ajo y la cebolla están asaditos. Me encantan estos aromas. Se van de una vez al vaso de la licuadora. Pongo a asar 6 pimientas negras, 2 pimientas tabasco y 3 clavos de olor. Ya los nopalitos están cocidos y sin baba. Le apago el fuego y los reservo. Ya los condimentos están asados, los retiro del comal. Pongo una pizca de cominos a asar solo un poco, porque estos se queman fácilmente. Es bueno asar los condimentos, estos sueltan todo su aroma y dicen que así no causan acidez. En un sartén a fuego bajo pongo a dorar 2 cucharadas y media de ajonjolí. Ya los chiles están listos. Los paso al vaso de la licuadora. El ajonjolí ya está ahí también. En lo que licúo la salsa, pongo poquita manteca a calentar en una cazuela. Puedes sustituir por aceite. Con unos trozos de cebolla para aromatizar la manteca. Licúo los chiles y el resto de ingredientes con agua de la cocción. Yo no remuevo la cebolla, si tú prefieres removérselas, esto es opcional. Procedo a colar la salsa. Enjuago el vaso con poca agua. Lo dejo que empiece a hervir para ponerle una libra de chicharrón con carne cortado en trozos. Esta receta es riquísima, se puede servir a cualquier hora del día. La dejo que empiece a hervir de nuevo, le bajo al fuego y la tapo, dejo que hierva unos minutos para rectificar de sal. En lo que esto sucede, preparo masa para hacer unas tortillas de maíz. Después de unos 10 minutos, destapo el chicharrón para rectificar de sal, el chicharrón ya soltó la sal en la salsa. Le falta, le pondré una cucharada de este consomé de pollo orgánico bajo en sal, para que realce el sabor de la salsa. Le pongo una poca de agua también. Lo probé y aún le falta sal, le pongo una poca, esto es al gusto. Le agrego los nopales para que estos vayan impregnándose del sabor del resto de los ingredientes. Esto ya huele delicioso. Si ves que la salsa está espesa porque el chicharrón absorbe algo del líquido, ponle más a tu gusto. Como no tenía cilantro, le agrego unas ramas de epazote. Lo tapo y lo dejo que hierva otros minutos a fuego bajo. Mientras hago mis tortillas para disfrutar este almuerzo rico que ya casi está. El cafecito ya está hecho también. Lo que comas con estas tortillas te sabe buenísimo. Nos gustan doraditas a mi esposo y a mí. Y este almuerzo está listo para servir. Miren qué delicia y más acompañado por este papaloquelite recién cortado de nuestro jardín. Y las doraditas. A mi esposo le serví frijoles negros fritos. Yo casi no como frijoles, se me olvida el español. No es cierto, es broma. Me hacen daño.
Espero te guste esta opción de almuerzo. Un poquito de queso para sus frijoles. Y este plato para mí. Y mi rico café con canela. Amo el aroma del café recién hecho. La canela la quiebro y la pongo en el filtro de la cafetera junto con el café. Si tengo café de grano, lo muelo con poquita canela. Lo endulzas con azúcar morena o mascabado, o le pones unos trozos de piloncillo en la jarra. Y haz de cuenta que es café de olla. Bueno amigos y familia, los miro en otro de mis videos. Hasta pronto. Y ahora lo más bueno, a comer.